Muy buenos días, amigos y amigas villarrealinas. Bienvenidos a esta nueva edición de Punto de Villa, el programa periodístico producido por estudiantes de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. Aquí estaremos todas las semanas trayéndole temas muy importantes en formato de entrevista para la comunidad villarrealina. No dejen de interactuar con nosotros en redes sociales, pueden comentar nuestros videos en Facebook, sugerirnos nuevos temas y pueden ver los programas completos en nuestro canal en YouTube. Un agradecimiento muy especial también a Fotocopiadoras Carlitos por todo su apoyo. Y bien, para empezar el programa y antes de pasar a las entrevistas del día de hoy, vamos a pasarles una nota informativa respecto a la afiliación al CIS que se está dando en la Universidad Villarreal. Vamos con la nota. ¿Eres estudiante de la Villarreal y no cuentas con un seguro de salud? El Seguro Integral de Salud, o también llamado SIS, es una institución del Estado que tiene la finalidad de proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro médico. Da prioridad a las poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza máxima. El objetivo del SIS es gestionar fondos y construir un sistema de aseguramiento público que financie servicios de calidad para la mejora del estado de salud de las personas y promover el acceso de la población no asegurada a prestaciones de salud de calidad. El SIS cuenta con dos regímenes de financiamiento. El subsidiado o SIS gratuito, que está orientado a las poblaciones vulnerables de bajos recursos económicos, y el semicontributivo, conocido como SIS independiente, en el que se debe realizar un aporte mensual de bajo costo para gozar de sus beneficios. El SIS gratuito beneficia a los estudiantes universitarios que no cuentan con un seguro de salud. Es por ello que el Ministerio de Salud y la Oficina Central de Bienestar Universitario, a través de la Oficina de Servicio Social, iniciarán la campaña de afiliación al SIS gratuito en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde el 4 de julio hasta el 3 de agosto se realizará esta campaña de afiliación. Si eres estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, puedes verificar en la página de la universidad el cronograma y las fechas que le corresponden a tu facultad para poder contar con este seguro de salud gratuito. Bien, es muy importante que todos los que no cuenten con un seguro de salud puedan afiliarse al SIS. ¿Cómo saber si están afiliados o no? Tienen que ingresar a la página web del SIS, sis.gov.pe, ingresan su DNI y pueden verificar si están afiliados o no al SIS o algún tipo de seguro. Si no están asegurados en ningún lado, lo que pueden hacer es tener el SIS que tiene un pago módico de 39 soles y el otro que es un gratuito previa evaluación. Para informarse más al respecto o para solicitar ya al SIS pueden acercarse en las siguientes fechas. De repente producción me ayuda con la imagen. El día 4 de julio para Ciencias Económicas, Financieras y Contables, 5 y 6 de julio Educación, Derecho, Humanidades, Sociales, 12 de julio Ingeniería Civil, el predio de Magdalena, 13 de julio Ingeniería Electrónica, 18, 19 y 20 de julio en Psicología Industrial, Geografía y Administración, es el local de Colonial 450, el 23 de julio para Arquitectura, 25 de julio Pesquería, Oceanografía y Ciencias Alimentarias, 26 y 27 de julio Odontología, 1, 2 y 3 de agosto Medicina Humana, Tecnología Médica, Ciencias Naturales, el ya conocido local de El Agustino. Bien, por supuesto pueden ingresar a la web de la universidad o a la web de la OCBU, la Oficina de Bienestar, y ahí tendrán el enlace directo con toda la información que ya le hemos brindado aquí. Y bien, vamos a continuar el programa de hoy con un tema muy importante que ya hemos tocado la semana pasada y es el de la experiencia de los estudiantes con algún tipo de discapacidad en esta universidad. La semana pasada tuvimos dos invitados que nos hablaron sobre su experiencia universitaria desde su posición de personas invidentes. Pero, ¿cuál es la posición que debe tener un docente para asegurar el adecuado aprendizaje y una experiencia positiva de estos estudiantes? Hoy tenemos una invitada que nos hablará al respecto, pero primero vamos con la nota. Federico Villarreal, una universidad con más de 2.300 alumnos recorriendo sus pasillos cada día, cuenta con el 5% de alumnos con algún tipo de discapacidad física en diferentes carreras. Por ello, existe una relevante necesidad de contar con docentes calificados que tengan una metodología de enseñanza apto para todos los alumnos. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades.
Según el artículo 37 de la Ley General de Discapacidad, las instituciones educativas de los diferentes niveles del sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. Asimismo, tienen el deber de formar y capacitar permanentemente al personal docente. Sin embargo, la aplicación de la ley no cobra notoriedad en la práctica diaria a la hora de ejecutar políticas que ayuden a mejorar su ambiente académico. En nuestra casa de estudios, vemos día a día villarrealinos discapacitados que tienen la limitación de no contar con un material educativo adaptado y accesible. Y la semana pasada conversamos con Milady Wambachano, estudiante de comunicaciones, que aspira a ser periodista y dedicarse a la radio. Vamos a conversar el día de hoy con Gladys Olortegui, que es docente de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales también en la universidad, y que ha tenido también el gusto de trabajar con Milady. Profesora Gladys, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos de repente cuál ha sido su experiencia con este estudiante. Buenos días, Harold. En realidad, esa es la variedad que nos da la educación inclusiva, ¿no? Nos permite no solo tener alumnos que no tengan capacidades diferentes, en este caso Milady. Tengo la oportunidad de enseñarla desde el 2015 y fue todo un reto porque cuando voy por primera vez, llamo lista, me doy con la sorpresa de que, y grata por cierto, con la sorpresa de que tenía una alumna invidente y empecé a preguntarme qué voy a hacer respecto a la metodología, qué voy a implementar, y lo que más me preocupaba, Harold, era cómo la voy a evaluar. Entonces pregunté a los directivos de ese entonces qué podía hacer o cómo se manejaban, por ejemplo, ya los profesores con experiencia con alumnos invidentes en este caso. Profesora, en este caso, ¿cuál ha sido de repente la metodología que usted ha podido implementar? Me imagino que ha sido de repente un poco de en ese momento decidir cómo la va a evaluar, cómo va a hacer los trabajos grupales y todo ello, ¿no? Sí, empecé a leer e informarme. Sé que la mayoría de las universidades tienen esas dificultades. Es decir, no hay políticas desde los decisores políticos que se haya implementado desde el Ministerio de Educación para implementar quizás alguna metodología, alguna estrategia de cómo enseñar a un alumno invidente o a un alumno con capacidades diferentes, ¿no? Bien, profesora. Vamos a continuar con el programa al regreso del corte comercial.
Bien, y estamos de regreso en Punto de Villa. No dejen de comentar nuestros videos en redes sociales o en nuestro canal de YouTube, donde se suben los programas completos. Un agradecimiento nuevamente a Fotocopiadoras Carlitos por su gentil auspicio. Bien, vamos a tocar un tema serio que a todos los estudiantes les ha afectado en algún momento, y es el qué hacer cuando un profesor no cumple con nuestras expectativas. Podemos decir que algunos profesores son mejores que otros, pero existen ciertas obligaciones como asistir puntualmente, tener una conducta intachable, marcar sus asistencias, en fin, hay una serie de elementos que un docente debe cumplir. Y un derecho estudiantil al respecto es el de la tacha. Hay algunos casos importantes que están sonando en este momento y vamos a conversar sobre los aspectos generales de la tacha primero, es decir, cuál es el proceso, cuáles son los tiempos. Seguro que no conocían mucha de esa información. Antes de presentar a los entrevistados, vamos a ver la nota. En todas las universidades de Lima Metropolitana, el derecho a tacha es la facultad que tiene el estudiante universitario para proponer quejas o reclamo respecto a un profesor que no cumple con las expectativas del alumno. Este proceso cuenta con una serie de puntos que se desarrollan en el reglamento disciplinario de cada universidad. La Universidad Nacional Federico Villarreal no es ajena a este proceso, y en más de una oportunidad los alumnos han levantado su voz de protesta en contra de profesores que violan los derechos de la comunidad estudiantil. De acuerdo a la resolución número 118 en el capítulo 2 del artículo 19 del reglamento disciplinario, las faltas de docentes, según la ley universitaria, incluyen difamaciones y calumnias que dañen el honor de la comunidad universitaria, promover o colaborar en la comisión de hechos de violencia que ocasionen daños a la universidad y al alumno, y violar la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. El proceso de tacha, según el reglamento disciplinario, consta de un proceso que va desde acudir al Tribunal de Honor para dar inicio al procedimiento del informe hasta que esta misma entidad se encargue de comunicarse con el profesor involucrado en el proceso para que rinda su manifestación ante la Corte. Dependiendo del resultado de este proceso, la Comisión de Asuntos Contenciosos y Procedimientos tomará una decisión. El resultado de este procedimiento concluye con la amonestación verbal o escrita al docente. Bien, conocemos las obligaciones que tienen los docentes según el estatuto de la universidad y el proceso que debe seguir la tacha. ¿Realmente ocurre así? Vamos a conversar con Michael Valenzuela, estudiante de cuarto año de Derecho. Michael, tú has estado con nosotros la semana pasada también. Tú eres miembro de la Coordinadora Democrática Estudiantil UNFB. Y nos acompaña también José Salazar Gutiérrez, delegado de la base 2016 de Comunicaciones, que también tiene un caso muy importante que contarnos. Michael, según el estatuto, según el artículo 105 del estatuto, entre otras cosas, el docente tiene que ejercer la docencia con rigurosidad académica, generar conocimiento e innovación, perfeccionar permanentemente su conocimiento y capacidad docente, realizar labor intelectual creativa, brindar tutoría y observar una conducta ejemplar. ¿Qué nos puedes decir sobre el estatuto y los reglamentos universitarios para efectos de una tacha estudiantil? Sí, efectivamente, en primer lugar saludarte, Harold, y agradecerte por la invitación. Lo que sucede aquí es que la universidad, a través de la ley universitaria, ha hecho una serie de reglamentos y documentación normativa para reglamentar los procedimientos de tacha, como se llame, pero en realidad no están contemplados como tacha en los reglamentos de nuestra universidad. La ley universitaria establece 3 tipos de sanciones, ¿no? Es la suspensión, el cese temporal y la destitución definitiva, que también están en nuestro estatuto. Ahora, el artículo 120 de nuestro estatuto habla sobre los derechos de los estudiantes. Uno de ellos, en el inciso 17, es el derecho a la tacha docente que se pone ante el Consejo de Facultad por incumplimiento de algún desempeño que tú acabas de leerlo en la ley. Y de posterior a modo convocarse a una comisión de asuntos contenciosos y procedimientos disciplinarios que lo hace el Consejo de Facultad para que resuelva en caso calificar la
calificar la conducta de este docente, ya sea como leve, grave o muy grave, ¿no? Correcto. Es decir, lo que se explica según el estatuto es que cuando un docente comete algún tipo de falta y se inicia este proceso, lo que hay es una sanción, si es que es responsable, que puede ser leve o puede terminar en su destitución. Correcto. Exacto. José, cuéntanos en este caso cuál ha sido en qué ha terminado el proceso de tacha que ha hecho tu base el año pasado, en este caso con el docente Ramos de la Flor. ¿Qué tal, Jorge Harold? Buen día, gracias por la invitación, felicidades por el programa. Sí, como lo mencionas, mi base tuvo dos oportunidades de realizar un proceso de tacha, con la profesora Zoila González, una profesora de Sociología, y con el profesor Ramos de la Flor. Con la profesora Zoila González tuvimos el problema debido a que tuvo una mal calificación hacia un estudiante. Se le agarró a lo personal quizás, ¿no? Quizás vino un poco eufórica y después desataron otro tipo de cosas que incrementaron apoyo a ese motivo de tacha. Entonces, eso fue con la profesora Zoila. Con el profesor Ramos de la Flor, todo sucede cuando se da un enfrentamiento, un confrontamiento con un estudiante de mi base. Entonces, ello obviamente no fue aceptado por ninguno de nosotros y quizás sí fue discutido, pero a la falta del docente también se sumaron más temas que sí, pues, ¿no? Se merecieron un documento que merezca un proceso de tacha. Entonces, se realizó, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta a ello. En realidad, algo que el decanato de nuestra facultad tiene como característica es todos los procesos de tacha. La solución que le da, pues, es dar un cambio docente, pues, ¿no? Sin embargo, la misma ley, en el artículo 91, la ley universitaria, pide a las autoridades que estos muestren, pues, ¿no? Acá menciona la calificación o la gravedad de la falta, ¿no? Si esta falta que nosotros hemos expresado en realidad es calificativa, o tiene que ser omitida, si es grave o si es leve. Sin embargo, la facultad nunca ha dado una respuesta a ello, ¿no? Y nos da el en este cambio caso, de docente. Es decir, que cuando se quiere hacer un proceso de tacha docente, el camino regular es que sea investigado, pase por todos esos procesos y que se determine su sanción. De todas maneras. O que se le diga que se y no porque lo diga yo, sino porque la misma ley lo dice, ¿no? Y como dice Harold, o sea, estamos en una universidad normativa donde la ley define lo que tenga o no tenga que pasar dentro de la universidad, querramos o no querramos de esa manera tomarlo. Entonces, la misma ley, incluso en el artículo 89, en el apartado de sanciones, menciona que las sanciones del inciso 89.3 y el 89.4, los cuales hablan sobre el cese temporal que mencionó Michael, y la destitución, se aplica previo proceso administrativo disciplinario, menciona, cuya duración no será mayor a 45 días hábiles improrrogables. O sea, no tienen, o sea, si es en 45 días o en 45 días. Sin embargo, 45 días. Mira, tengo el trámite de la tacha, dice acta de la base 2016, secciones A y B, turno mañana, esto es del año pasado. 6 de junio. 6 de junio se entregó esta tacha. ¿Y ha habido algún resultado concreto, efectivo? No, nunca se dio un descargo ni siquiera ¿Qué es lo por que parte les han de la informado? facultad. Es decir, ¿que era inocente o que no había sanción? En realidad algo que le caracteriza también a la facultad es evadir todos estos tipos de problemas, pues, ¿no? Porque siempre que se pregunta por estos procesos que uno como delegado de base, quizás con otro compañero que también era delegado, asumimos la responsabilidad de llevar estos procesos que al parecer es fácil, ¿no? Pero no es así, porque todo proceso, este proceso de tacha es algo serio, pues, ¿no? Por decirlo así, porque no es un juego. Entonces lo que hacemos es, como delegados, incentivar a los estudiantes a que respetemos nuestros derechos, a que nadie pueda pisotearnos. Entonces, todo el trabajo que nosotros realizamos se ve como que por las puras. Porque llegamos, presentamos los documentos, la decana nos toma en cuenta, nos llama, siempre hay ese tipo de negociación, pues, ¿no? Negociación, donde dices ya que vamos a solucionarlo de otra manera. Una conciliación. Una conciliación. Entonces, yo creo que no es la manera adecuada, ¿no? Michael, cuéntanos de repente cuál ha sido, en tu experiencia, tú estudias Derecho, de repente tu ambiente, tu entorno es otro, ¿cómo terminan las tachas?
O el proceso que los estudiantes denominan tacho. En primer año, en mi salón tuvimos la oportunidad de tachar a un docente que por acoso sexual, hostigamiento sexual, Sí, eso es un tema gravísimo. Exactamente, ¿no? Que eso se debe resolver en menos de 3 días, como lo establece la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. ¿Qué pasó con este docente? ¿No? Hubo una queja masiva por parte de mi base y se tradujo a través de un documento que se interpuso ante el decano. Pasado un tiempo considerable, recién es que este docente, de alguna otra manera, ya no ejerció la cátedra universitaria en nuestro salón. Tal vez lo habrían derivado o lo habrían destituido. ¿Por qué pasa eso? Porque el decano lamentablemente no informa a los estudiantes qué es lo que ha pasado con estos profesores que han sido sometidos. Es decir, que se inició un proceso, pero ustedes no saben si realmente hubo una comisión que lo sancionó de un modo u otro o si simplemente lo movieron. No sabemos. No sabemos a dónde ha terminado ese profesor, ¿no? No hay transparencia en las tachas. Exactamente, no hay transparencia. Y la ley dice que debe convocarse a estos procesos. Bien, explícanos un poco más del detalle de repente de los procesos, los plazos, cuando regresemos de una breve pausa comercial. Yo libré y gané una guerra contra el terrorismo en mi país. ¿Eso es un crimen? La aparición del video de Montesinos sobornando a un congresista de la oposición ha desatado una crisis en el gobierno. La grabación del asesor presidencial. Estamos en todos los periódicos. ¿Te esperabas otra cosa? Qué gusto de verlo, doctor. Contento de estar en la patria. ¿Cómo va todo? Complicado. Hay que mostrar los dientes, la televisión hará el resto. En este vehículo se encuentra el presidente Fujimori. Chino ya no tiene cintura. No sé qué harás sin ti. Nada. Creo que tú eres el único hombre capaz de asumir esta tarea. Te necesito, José. El Perú te necesita. Por favor, dime que tienes un buen motivo para traernos un domingo al estudio. Me llamó el ministro de Justicia. Vamos a meter preso a Montesinos. ¿Perdón? Fujimori dio la orden. Ten cuidado, José, que Montesinos te puede meter preso a ti. Ha sabido sobrevivir a todo. Es más resistente que una cucaracha. Nos vamos a llenar de enemigos. Nos van a querer matar. Podemos cambiar las cosas. Hoy. El chino te busca desesperadamente. Si yo caigo, él cae conmigo. Necesitamos algo que resuene fuera del país. Cuentas suizas. Orden de arresto. Para mí. Chino de mierda. Están atornillados en el poder y se quieren quedar para siempre. Hay que librarnos de esta mafia. Estás pedido, Vladimiro. El chino tiene los días contados. ¿Y después qué? ¿Tú crees que te van a dejar ir a tu casa con tus millones? No seas cojudo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de entrar a la historia. Mientras más investigo, más implicados se encuentran. A estas alturas todo el Perú parece cómplice de Montesinos. Te están usando, José. Y el abogaducho ese, tenlo bajo control. Todo esto es culpa tuya. Te quieren doblegar, hijo. Nunca interrumpas a tu enemigo. No los dejes. Cuando está cometiendo un error. El Perú es un país único, pero ¿es único por eso que ya todos conocemos? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Para averiguarlo, llevamos 6 peruanos a un Perú que no conocen. Un actor, un artesano, un músico, un profesor, una activista, un chef. 6 peruanos con diferentes realidades intercambiaron sus vidas. Y no podrán regresar hasta que cumplan los deberes del otro. Marca Perú presenta Intercambiados. Una experiencia de vida inolvidable en la cual todos los peruanos se conectaron a través de una serie transmedia. En la primera historia, Carlos Alcántara descubrió que tejer con la técnica milenaria de taquile es más difícil de lo que parece. ¿Tú crees que en 7 días voy a tejer esto? Y Héctor descubrió que trabajar con humor no es tan fácil. Una lección de vida, como la que tuvo Micha, un reconocido chef que cambió de zapatos con gaviota, para ayudar a salvar el cucama, un idioma en peligro de extinción.
En otra historia de Intercambiados, Javier Yaipen percibió que era más fácil llamar la atención de millones en sus conciertos que la de un grupo de niños de 8 años. Y Mario, un profesor unidocente, pasó por tiempos difíciles intentando aprender algo nuevo. ¿Por qué intercambiarse? Porque aprender a dar valor al trabajo de los demás es la mejor forma de crear empatía entre las personas. La campaña fue un éxito. Todos los peruanos se conectaron a través de una serie transmedia, con más de 400 piezas de contenido digital. En las fanpages de los celebrities y de la marca, los usuarios encontraron contenidos extras. Con Instant Unlock, revelamos videos exclusivos por cada tweet, convirtiendo la campaña en Trending Topic. Creamos Instagram Stories para actualizar a nuestros seguidores. En la web, los usuarios encontraron nuevas interacciones como las recetas de Micha en Cucama, canciones pedagógicas y el stand-up de Héctor. La campaña fue un suceso en Facebook, 53 millones de views, generando 485 millones de impacto, 94% de sentimiento positivo. Los celebrities se involucraron tanto con sus experiencias que se generaron resultados inesperados. Micha creó un plato exclusivo en homenaje al Cucama, disponible en Maido, el mejor restaurante de Latinoamérica. Más músicos se sumaron a la iniciativa de Aprende Cantando, y Héctor encontró una forma de hacer viralizar su cultura a través del humor. Intercambiados, porque cada peruano es un Perú por descubrir. Estamos de regreso en Punto de Vía conversando sobre el tema de la tacha estudiantil a los docentes. Michael, nos estabas explicando un poco el tema de los... ¿cuál es el proceso, las fechas, cómo debe, en teoría, administrativamente, cómo debe proceder una tacha? Así es. Mire, un estudiante o un salón, cuando ve alguna incurrencia o indisciplina de algún docente, por ejemplo, la reiterada inasistencia, presenta a través de un formulario, bueno, como este de aquí, este es un formato de una tacha docente. O un equivalente. O un equivalente ante el decano, dirigido hacia el decano. El decano tiene aproximadamente un plazo no mayor a 7 días de subirlo al Consejo de Facultad. Y en el Consejo de Facultad, ahí se designa a una comisión de asuntos contenciosos y procedimientos disciplinarios, quien resolverá en un plazo no mayor a 30 días e investigará y determinará a qué sanción corresponde. Ahora, las sanciones, como ya te dije, van de suspensión, cese temporal y destitución. En suspensión van casos que son inferiores a casos leves, por ejemplo, amonestación reiterada. En cese temporal van temas de falta de docente, por ejemplo, a veces los docentes designan a otra persona para que dicte sus cátedras y no va a dar sus cátedras, ¿no? Entonces ahí corresponde un cese temporal que puede ser de 30 días a más, hasta un año. Y finalmente la destitución, cuando los docentes hacen injurias, difamaciones, lucran, por ejemplo, venden sus libros, sus cuadernos, o tal vez hacen un maltrato físico o verbal a un estudiante que le cause grave daño psicológico o físico. También el acoso sexual, hostigamiento sexual, amerita una destitución del docente, y algo que lo tengan en cuenta es la inexistencia justificada de los docentes a 3 clases consecutivas o 5 discontinuas o acumulativas, como se llaman, ¿no? Entonces, si es que nosotros vemos una incurrencia de los docentes en base a estas causales, y lean, eso está en el artículo 112 del estatuto, eso es causal para nosotros iniciar un proceso disciplinario. Un proceso disciplinario. Así es. Ahora, lo que has dicho probablemente para los que vean el programa, identifica muchísimos profesores, pero a veces uno no tiene el conocimiento o las ganas de hacerse problemas, ¿no? Ahora, vamos a comentar un par de casos más que son importantes. Bueno, hay otro proceso de tacha sobre Ramos de la Flor este año que todavía no está resuelto. Y hay un caso muy interesante. Salón de segundo ciclo de la Escuela Profesional de Comunicaciones para tachar al docente Efraín Galindo Valdivia. Esto es del año pasado, ¿correcto, sí, José? Así es. A ver, vamos a leer, tal vez les parezca sorprendente. Inasistencias en 3 fechas, incentiva a alumnos a recortar horas de clase, pide retirarse sin hacer clase una fecha, mintió en la escuela sobre sus asistencias, ya que el docente firmó todos los días que le correspondía hacer clase como si la hubiera hecho.
intolerante con una justificación de inasistencia de una alumna por motivos de salud. Y hasta el 4 de septiembre no presentó el sílabus del curso a los alumnos. Además, por supuesto, de otras quejas de índole metodológico, de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esta no es tu base, pero sí conoces el caso, José. No, sí, ¿Qué fue? ¿Lo tacharon? No, bueno, hubiera sido, ¿no? El compañero que encabezó el delegado también es amigo mío, compañero de la escuela. Él justo me estaba comentando y me pareció sorprendente, ¿no? Porque, como tú mencionaste, son todos estos tipos de... Impresionante. Exacto, ¿no? O sea, incluso el sílabus hasta el 4 de septiembre, era un curso de segundo ciclo, obviamente, y no lo había entregado. Entonces, pasa nuevamente lo que te había mencionado, ¿no? El trato, la conciliación mediante la decana, mediante las autoridades con los estudiantes. Sin embargo, esa no es la solución, ¿no? La solución que en este caso se dio por parte de la decana fue brindarle misteriosamente un descanso médico al docente. O sea, se le dio un descanso médico al docente. O sea, el docente se libró de ser tachado y pasó a ir supuestamente a un descanso porque el médico se lo había mandado, por ende no podía enseñar a los estudiantes. ¿Qué proseguía? Cambiar de docente. O sea, solución dada, o al menos eso es lo que notó la facultad. Es decir, sí solucionan en el sentido de que cambian de profesor, Ajá. pero no es que siempre haya un proceso disciplinario de inicio a fin, sino que a veces lo arreglan con que renuncia, lo cambian, descansos, etc. Otras formas de maquillar el asunto de que se quiere cambiar un profesor. No se llega a la solución que es dar un descargo final y calificar más que nada esa En el falta. caso de la docente Zoila González, que sí fue de tu base el año pasado, sí. ¿Cuáles eran no sé si de repente tienes el documento, cuáles eran las quejas contra esta profesora? Una de las quejas también fue el sílabus, pero creo yo que lo que en realidad nos molestó a todos fue que se haya tomado algo personal con uno de nuestros compañeros que, apreciado en la base porque también denota su importancia en estudiar, ¿no? Es un chico aplicado, decente, entonces lo que hizo la docente fue hacerle una pregunta así de la nada, ¿no? Obviamente el chico estaba totalmente... De sorpresa. Ajá, a una compañera, perdón, le hizo la pregunta a una compañera. Obviamente la compañera no pudo responder y ahí es cuando ve al compañero que estaba sentado detrás de ella y le dice, ¿tú cuánto de nota le pondrías a ella? Y obviamente el compañero se puso totalmente nervioso porque no sabía con qué nota calificar a una compañera de él también, ¿no? Entonces lo que él menciona es 11. Él dice, yo le pondría 11, porque obviamente la respuesta de la compañera tampoco no fue tan buena. Entonces la profesora eufórica le dijo, 11, a ti te voy a poner 0. Y tú ahorita y le puso 0. ¿A él o a ella? Ajá, a él. O sea, él por aprobarla a ella, lo desaprobó a él. Y lo puso con lapicero y todo. Y entonces eso fue como que no se merece principalmente el estudiante y creo que es una falta de criterio para un profesional de evaluar de esa manera a un estudiante. Es decir, pues, ¿no? asumimos que los docentes son personas preparadas, adultas, maduras, con criterio, de todas maneras. y que son responsables ellos de poner la nota, de guiar, Así de ordenar. De hecho, hay muy buenos profesores que no necesitan tener problemas con los alumnos para ser buenos profesores. De todas maneras que no. Son actitudes ya que van más allá de que le pertenecen también al mismo docente. Michael, ¿de repente conoces algún otro caso del que nos puedas comentar del proceso de tacha? ¿O de repente conoces alguno que sí haya habido un proceso exitoso de inicio a fin? No sé. No, mire, lamentablemente, bajo las formalidades, hasta el día de hoy, revisando las páginas de la facultad, no se ha visto la publicación de una resolución con una sanción a un docente, ni destitución, ni cese temporal, ni suspensión. Nada. Ninguna, ¿no? Y es más, recientemente se ha aprobado este reglamento disciplinario en enero del 2017, donde dicen que las resoluciones es vigente, donde dice que las resoluciones que sancionan a los docentes deben estar publicadas en el diario El Peruano. Y en El Peruano... En el peruano se publican otro tipo de cosas ahora. Incluso, ¿qué van a publicar en El Peruano? Pues, ¿no? O sea, hay falta de criterio también por parte de las autoridades al establecer... Para empezar, para los que nos están viendo, la universidad tiene un portal de transparencia dentro de la web institucional, donde en teoría tiene que estar todo lo documentario de todas las sesiones de consejo universitario, de los consejos de facultad, y en muchos casos hay que decir que está un poco desactualizada. Entonces, con mayor razón, pues esperar que un proceso de tacha, bueno, en la universidad lamentablemente no es posible, ¿no?
Sin embargo, lo que tú mencionaste es muy importante, que el reglamento disciplinario es vigente desde el año pasado, ¿correcto, Michael? Sí, pero me parece que es insuficiente, porque esto no está al alcance de todos los estudiantes, ¿no? Lo he tenido que buscar bastante veces, está muy rebuscado esto. Lo que yo creo que debería aquí incentivarse es un reglamento único de tacha docente, ¿no? Para que los estudiantes, y sea publicado en los murales, para que todos veamos y estamos informados cuáles son las causales, cuáles son los procedimientos a seguir y cómo podemos denunciar a un docente como lo acaba de... Efectivamente, y para aclarar el tema, el motivo de la entrevista, de hecho hace un par de días, el día 6 ha sido el Día del Maestro y nuestra universidad cuenta con excelentes docentes. Sin embargo, también tenemos que velar por la calidad de la enseñanza que tenemos. ¿Qué pasa si no se cumple esto? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿puedo irme a la Defensoría, puedo irme a la SUNEDU? Bueno, estamos hablando un poco de supuestos porque la verdad es que no sabemos, no tenemos la información clara, Sí, pero... así es, efectivamente, el otro órgano donde podemos recurrir es a Defensoría del Pueblo. La SUNEDU no tiene tanta injerencia sobre esto porque ni siquiera hay un reglamento de la ley universitaria, la debería haber hasta ahora, pero es Defensoría del Pueblo hasta ahora el órgano institucional del gobierno que apoya en estas cuestiones, ¿no? Uno puede formular su reclamo incluso sin escritos, en forma verbal, algo que se debería hacer acá en la facultad, porque este reglamento también dice que se puede hacer en forma verbal y bajo una acta que la secretaria o el decano lo debe elaborar. Y eso, claro, yo sé que hay casos donde ven las firmas y te dicen, no me gusta, hazlo firmar otra vez incluso, ¿no? Exacto. José, cuéntanos de repente cómo está dándose el último proceso de tacha de ramos, que tampoco es tu base, pero digamos que estás acá hablando un poco por tu experiencia el año pasado. Sí. ¿Qué es lo que sabes del proceso actual? Obviamente que el proceso, hasta el momento, como te había mencionado, el proceso tiene 45 días para obtener una respuesta, ¿no? Mediante el decanato. Hasta el día de hoy ya se cumplen 32 días de días hábiles, ¿no? Solo contando días hábiles, faltan 13 días para que el decanato emita un comunicado, al menos diciendo qué es lo que denota, pues, ¿no? Ellos que ven. Vamos a esperar que digan ellos. Hasta el momento, lo único que se pregunta al decanato es cómo va el proceso. Sin embargo, el decanato te dice, está en la comisión de ética. Tú vas a la comisión de ética y le preguntas lo mismo. ¿Cómo va el proceso? La comisión de ética te dice, está en el decanato. Entonces, todos se van tirando la bola, ¿no? Todos se tiran la pelota, nadie coge el asunto. Entonces, da la impresión de que los profesores se cuidan. Ese es un punto. Mira, a mis oídos llegaron de que hay docentes que han enviado al rectorado firmas de docentes en respaldo al profesor Ramos de la Flor. Yo en realidad no lo veo eso como un acto de fraternidad entre docentes, lo veo totalmente como un acto de cobardía, ¿no? Pienso de que si el docente de Ramos de la Flor lo conozco, yo he llevado el curso con él, no tengo nada en contra de él, sé la calidad de enseñanza que brinda, afortunadamente no he tenido ningún problema en el nivel académico con él. Sin embargo, creo que debería asumir el error que tuvo, ¿no? Porque creo que de eso sí no lo puede ocultar. Antes de decir que hubo o no hubo error, asumir el proceso de inicio a fin, que es una investigación y que debería ser todo absolutamente público. Sencillamente, para saber qué pasó. Sí, claro, pero sencillamente, si no quiere realizar todo un proceso, porque obviamente el profesor Ramos de la Flor es un profesor nombrado y un proceso de tacha afecta directamente con su imagen, ¿no? Entonces yo creo que un docente como él no le costaría tanto, asumiendo pues, ¿no? su responsabilidad o su falta, solicitarle unas disculpas a la involucrada del tema y dejar el tema ahí para no alargar tanto este tema y que termine pues, en estas instancias, porque desafortunadamente yo al ver la actitud que tomó el decanato frente a este tema y de que no realizaba ningún trámite ni nada de ello, llamé a la SUNEDU y le comenté todo lo que pasaba a la SUNEDU y la respuesta que me dio la chica, la asesora de la SUNEDU fue, joven, si todas las cosas que usted me está contando son ciertas, el profesor merece una destitución inmediata. Entonces ahí vemos cómo la SUNEDU también nos mencionaba, hagan una denuncia mediante nuestro portal web y nosotros en 15 días los vamos a evaluar, luego de ello vamos a mandar un comunicado a la facultad
mencionándole cuáles son las recomendaciones, qué es lo que debería hacer la facultad. Y si la facultad no toma cartas en el asunto, no toma las recomendaciones de la SUNEDU, tendrían que ser sancionados monetariamente. Claro, en este caso, bueno, la universidad ya ha sido sancionada en otras instancias por cumplir. Y para finalizar de repente un poco esta información que ustedes nos han brindado, los casos, las experiencias, bueno, señalar que no se está afirmando que han habido faltas del profesor Ramos de la Flor, pero sí se afirma lo que es real existe es un proceso de tacha, así como también es real que los procesos de tacha anteriores no tenemos la información clara de qué es lo que han hecho las autoridades y deberíamos tener eso, deberíamos tener ello. Bien, Michael, no sé si tienes algunas palabras finales sobre esa sugerencia que nos estabas diciendo muy brevemente. Sí, en relación a un caso que últimamente ha sucedido, creo, en la Facultad de Sociales, sobre acoso sexual, ¿no? Eso es un delito grave que se está cometiendo, ¿no? En 7 días nomás este docente ya debe estar destituido. Yo creo que ahí las autoridades deben responder y sobre todo los estudiantes seguir ese caso, ¿no? En todo caso, hacer un llamado a toda la comunidad universitaria a que denuncien estos casos de hostigamiento sexual que están penados, ¿no? Y más aún con su condición de docentes es un agravante más. Por supuesto, hay otros casos, aparte del profesor del Ramos de la Flor, como de hostigamiento sexual, que son mucho más delicados y que deberían tratarse con mucha más rapidez, lo cual no quita que otros casos deban verse de forma rápida. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por vernos. No dejen de seguirnos y de comentar en las redes sociales, y un agradecimiento nuevamente a Fotocopiadoras Carlitos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.